¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy nos toca tener webinar con GLC, que va a ser a cargo de Cristian Malaver. Así que todos estemos atentos, recuerden activar sus micros para realizar sus consultas o también a través del chat. Bueno, gracias Cristian por conectarte. Te dejo todo el espacio. Gracias, muy buenos días para todos. Un gusto, mi nombre es Cristian Malaver, soy representante de la marca GTC Tech, Soluciones en Telecomunicaciones. El día de hoy pues vamos a hacer un webinar mostrando pues todo lo que son nuestras soluciones FTTH, hablando un poco sobre cuáles son los principios, las bases, los fundamentos pues de este tipo de tecnologías. Eh, Invitados todos, especialmente pues quienes trabajan como ISPs, eh, integradores o quienes deseen iniciar un proyecto de este tipo o deseen sencillamente conocer más acerca del tema de fibra óptica, totalmente bienvenidos. Bueno, inicio comentándoles quiénes somos. GLC es una empresa que lleva 20 años en todo lo que es el rubro de telecomunicaciones. Tenemos oficinas centrales en Argentina, comerciales en Estados Unidos y todo lo que es centro de distribuciones en China. Tenemos distribuidores en más de 12 países de América Latina. Entre ellos, pues, tenemos Perú, Digicorp. Entonces, para que estén enterados que absolutamente todos nuestros productos los pueden conseguir directamente con ellos. Bueno, nosotros tenemos varias soluciones. Tenemos todo lo que respecta a soluciones LAN, toda la parte de cableado estructurado, UTPs categoría 5E, categoría 6, tanto cables tipo CCA como cables en 100% cobre. De esta información pues hablamos un poco en el webinar anterior. De igual manera, si tienen algún otro tipo de consulta o duda, lo pueden hacer directamente con nosotros aquí ahora mismo o contactarse pues con los ejecutivos de cuenta de Digital. Tenemos también todo lo que es la solución de FTTH, toda la solución de fibra, que es de lo que vamos a charlar, el tema fuerte del día de hoy. Tenemos todo lo que son soluciones de infraestructura, toda la parte de racks, también hablamos un poco en el webinar pasado. Y por último, pues tenemos una línea que es toda la parte activa, donde tenemos algo de routers, switches y equipos activos para FTTH. Bueno, ahora voy a iniciar como tal con el tema. Ya les expliqué un poquito de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras soluciones a grandes rasgos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de qué es y qué significa FTTH o qué significa FTTX. Básicamente, FTTH significa Fiber to the Home, que es fibra óptica hasta el hogar. También tenemos otro tipo de acrónimos o de configuraciones, como lo sería, por ejemplo, FTTO, que significa fibra óptica hasta la oficina, FTTB, que es fibra óptica hasta la cometida principal de un edificio, y existen otras variables dependiendo el uso que se le vaya a dar a la solución de fibra óptica y pues que van a ser soluciones híbridas entre fibra y otro medio de transporte. Como bien lo indicaba, FTTH significa fibra óptica hasta el hogar, sí, y hace referencia a que toda la conexión desde el nodo principal o desde el headend o la cabecera o el NOC hasta el usuario final es 100% fibra óptica toda la conexión, ¿cierto? Aquí tenemos otro término, que es el término GPON, que significa Gigabit Passive Optical Network. Básicamente GPON es un conjunto de recomendaciones que está estandarizado por la I2T y este conjunto de recomendaciones como tal son la tecnología que me permite lograr el fin de llevar fibra óptica desde un punto inicial hasta cada uno de los usuarios. Normalmente este tipo de, de redes y de configuraciones son punto multipunto. En general, tenemos varias tecnologías PON. En este caso, PON significa Passive Optical Network, es decir, que es una red óptica pasiva, básicamente. Dentro de las redes ópticas pasivas,
tenemos diferentes tipos de tecnologías. La primera que tenemos es la tecnología EPON, que está estandarizada por la IEEE. La tecnología EPON, que significa Ethernet Passive Optical Network, básicamente hace referencia a que es una tecnología que trabaja a 1.25 gigas de carga por 1.25 gigas de descarga simétrica. Un solo puerto trabajando en esta tecnología nos permite hacer una conexión de 1 a 64 usuarios como máximo y tener una distancia máxima de transmisión hasta de 20 kilómetros. Después tenemos el término que vimos anteriormente, que es la tecnología GPON. La tecnología GPON ya está estandarizada por la I2T y esta, ya digamos que la diferencia es que es totalmente asimétrico en cuanto a capacidad, ya que nos permite trabajar 1.25 gigas de carga por 2.5 gigas de descarga. Y la capacidad de usuarios es el doble, ya que podremos trabajar de 1 a 128 dentro del mismo puerto. Después tenemos tecnologías emergentes o tecnologías que están surgiendo. Dentro de ellas pues está todo lo que es la tecnología XGPON y XGS-PON. Básicamente XGPON es asimétrica también, 2.5 gigas de carga por 10 gigas de descarga, y tenemos XGS-PON, que básicamente la S es porque es simétrico y trabaja a 10 por 10. También la distancia de transmisión en este caso pues ya se duplica, ya estamos hablando de 40 kilómetros de distancia como máximo. Dentro de esta tabla, pues, cabe mencionar que hay tecnologías aún más actuales, en donde estamos hablando de más capacidades. Ya tenemos tecnologías de New Generation PON, en donde estamos hablando de 40 por 40, 50 por 50, y continuarán pues, surgiendo mayores tecnologías con velocidades superiores, teniendo en cuenta pues, la demanda que se maneja en el mundo actualmente con respecto a las capacidades y a las velocidades de transmisión en las telecomunicaciones. Bueno, en general, digamos que estos son los tipos de tecnología que más se utilizan. Dentro de ellos, pues, en la parte inferior podemos encontrar las dos líneas donde hablan de costo y operación. Digamos que estos son factores importantes porque de allí se pueden determinar la siguiente. La tecnología EPON es de bajo costo y una operación sencilla. La tecnología GPON tiene un costo medio y para su operación pues, se requiere algún tipo de conocimientos avanzados, ¿no? Después, para la tecnología XGPON en adelante, los costos suelen ser un poco más altos y también los conocimientos que se requieren para su operación suelen ser un poco más avanzados. De esto, la tecnología GPON aún sigue siendo una tecnología que está en bastante auge porque es una tecnología que está bastante equilibrada, bastante balanceada en todo lo que son relación costo-beneficio y digamos, el modo de operación y de funcionamiento, pues requiere algo de capacitación, pero pues no es nada que uno no logre llegar a comprender. Entonces, las tecnologías XGPON, XGPON y XGS-PON y New Generation PON superiores aún tienen, digamos, un costo bastante elevado. Sin embargo, cada vez se están volviendo más asequibles. De esto cabe resaltar también que todas las tecnologías PON trabajan sobre la red óptica pasiva. Es decir, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en una tecnología GPON y quiero empezar a migrar a tecnología XGPON o XGS-PON, lo único que necesito cambiar son los equipos activos, que son los que van a cambiar de estándar. Pero toda mi red óptica pasiva es una red que se va a mantener. No voy a necesitar realizar pues, ningún tipo de cambio muy grande. De pronto voy a hacer algún tipo de reestructuración para poder alcanzar la cantidad de usuarios que ya voy a poder alcanzar, pero no necesito cambiar toda mi red. Bueno, como bien les decía, entonces GPON es el conjunto de recomendaciones que está estandarizado por la I2T, ¿cierto? Aquí encontramos dos conceptos que son primordiales. Ya hablamos sobre el concepto de qué significa FTTH, ya hablamos sobre lo que significa toda la red óptica pasiva. Ahora vamos a hablar sobre los elementos activos que se encuentran dentro de una red GPON. Estos son la OLT,
es el equipo central, y los equipos de usuario final, que se llamarían ONT u ON, dependiendo. Entonces, estos son los dos elementos activos que van a haber dentro de una red óptica pasiva. ¿Cuáles son las ventajas que me ofrece GPON versus otro tipo de tecnologías y tecnologías anteriores, como son las tecnologías DSL o tecnologías por tipo wireless? Y es que yo no necesito ningún otro elemento activo, por ejemplo, entre el punto inicial, el punto central y mis usuarios finales, ¿cierto? Todos van a ser elementos activos durante un máximo de 20 kilómetros, como ya lo mencioné anteriormente, con unos anchos de banda, digamos, bastante considerables, como lo vimos también en el cuadro anterior. Estamos hablando de 2.5 gigas por 1.25 gigas, ¿cierto? A un máximo de 128 usuarios, eh, lo cual indica en términos de economía que me reduce todo lo que es el CAPEX, porque yo solamente necesito un equipo central, que es una OLT, para conectar varios dispositivos. Otra ventaja son el tema de calidad de servicio, ya que la misma tecnología GPON pues dispone de todo lo que son protocolos de calidad de servicio QoS. En el tema de seguridad también la fibra, digamos que es bastante confiable. En el tema de operación y mantenimiento vamos a tener una reducción del OPEX, ya que, como les decía, la mayoría de elementos son elementos pasivos los que se encuentran dentro de la red, y es muy poco probable, siempre y cuando la red pues esté montada dentro de los estándares y los parámetros que se requieren, pues normalmente las redes requieren poco o nada de mantenimiento. Y como les decía, el tema de escalabilidad, y es que hoy estamos hablando de GPON y podemos estar hablando de nuevas tecnologías futuras. Sin embargo, nuestra red óptica pasiva, nuestra red de fibra óptica, no va a sufrir un cambio o una afectación muy grande. Aquí tenemos una información de la asignación de espectro óptico. Entonces, GPON trabaja tanto para entregar la información de manera ascendente como la información de manera descendente en dos longitudes de onda diferentes. En 1310 nanómetros entrega la información ascendente, y la información descendente trabaja en 1490 nanómetros, que es la longitud de onda central. Después tenemos también, por ejemplo, todo lo que es la parte de video por radiofrecuencia, que trabaja en la longitud de onda de 1550 a 1560 nanómetros. Y también están en lo que trabajan las nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿cómo funciona una topología de red en GPON? Entonces, consta de mi OLT, que es mi equipo central. Él tiene un puerto de agregación, que es un puerto de agregación que puede ser giga, 10 giga, y pues dependiendo del equipo ya pueden ser también QX GPON, QX y demás. Bueno, eh, y tenemos todo lo que son nuestros equipos de usuario final, que son nuestras ONTs, que normalmente su puerto de downlink o su puerto de salida es un puerto gigabit. Vamos a pasar por dos niveles de splitting. Básicamente los splitters son unos prismas que me van a ayudar a hacer las derivaciones de uno a varios hilos de fibra óptica. Como les decía, lo que normalmente se utilizan son dos niveles de splitting para alcanzar los 128 usuarios como máximo. Se puede trabajar, por ejemplo, un primer nivel de splitter es 1 por 8 y después 1 por 16 para lograr el máximo de 128. Obviamente esto siempre y cuando pues estemos en condiciones ideales de potencias y demás. Y como les decía, también a una distancia máxima de 20 kilómetros. Dentro de GPON también encontramos unos parámetros ópticos. Los parámetros ópticos son la potencia con la que operan los equipos activos. Dentro de la potencia con la que trabajan los equipos activos tenemos varias clases. Está la clase B+, la clase C+, y la clase C++. La diferencia entre ellos está en la potencia de transmisión y la potencia de recepción
que sería la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, la clase B más tiene una potencia de transmisión media entre 1.5 dB a 5 dB. Ese es el rango de trabajo de ella. Después está la tecnología en clase C+, que tiene un rango de operación desde los 4 dBm hasta los 6. Y la clase C++, que tiene un rango de operación desde 5 a 7 dBm. Después están la potencia de recepción o el rango de recepción de sensibilidad, que está entre menos 8 y menos 28 para clase B+, y de menos 28 a menos 33 para las clases C+, y C++. Bueno, aquí esto básicamente es para hacer algún tipo de aclaración con respecto a las potencias, como uno las debe trabajar y como uno las debe leer dentro de la red. Bueno, entonces, en este ejemplo, en este ejemplo tenemos una OLT con un puerto C++. Y tenemos una ONT. Normalmente, o la mayoría de ONTs son de clase B+, aunque cada fabricante pues, nos va a decir qué clase es la ONT, ¿no? Entonces, para este ejemplo, nuestra OLT, que es de clase C++, tiene una potencia máxima de transmisión de 7 dB. Pues ustedes se fijan en la gráfica, es la línea azul, y ella va a tener una caída de potencia. Esta caída de potencia se va a deber a varios factores, la distancia, atenuaciones que van a haber por los splitters que yo ponga dentro de la red, conectores y otro tipo de elementos, entonces va a haber una caída de potencia. Después de esa caída de potencia, asumimos que yo estoy llegando a la potencia del usuario final con menos 25 dBm. ¿Listo? Esta potencia de menos 25 dBm está dentro del rango de sensibilidad que vimos en la tabla anterior, ¿sí? Ya que la ONT es de clase B+, y tiene un rango de sensibilidad entre menos 8 y menos 28. Entonces en la imagen estamos en menos 25, cumplimos dentro del rango de sensibilidad. Ahora bien, la ONT necesita comunicarse también con la OLT porque la comunicación siempre es bidireccional, ¿cierto? Entonces, la ONT envía una potencia, digamos, con una potencia media de transmisión de 2.5 dB. También tenemos una caída de potencia porque la información pues, está viajando por el mismo ODN, por la misma red óptica pasiva, y llegamos a la OLT con una potencia de menos 28, la cual se encuentra dentro de los parámetros, ¿cierto? Que sería de menos 8 a 93 para una OLT de clase C++. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta tanto la potencia ascendente como la potencia descendente. Esto, ¿por qué me gusta aclararlo? Porque normalmente nosotros siempre medimos la potencia en donde el usuario final, y es la potencia con la que nosotros hacemos pruebas y tenemos certeza de que el servicio va a funcionar de manera óptima. Pero también debemos asegurarnos de que la potencia en nivel descendente sea la potencia correcta. Ahora bien, como les comentaba, existen algunos elementos que me van a generar caídas de potencia dentro de mi red óptica pasiva. ¿Cuáles son estos elementos? Entonces, inicialmente tenemos una atenuación que es propia de la fibra óptica por kilómetro, ¿sí? Porque dentro de la fibra óptica quedan algún tipo de impurezas y demás que pues, van a generar una pérdida. Normalmente los valores aceptados máximos son para 1310 nanómetros, vamos a perder, perdón, sí, para 1310 nanómetros vamos a perder 0.4 dB por kilómetro. Y para 1490 vamos a perder 0,3 nanómetros, 0,3 dB por kilómetro. Después están los empalmes por fusión. El valor aceptado máximo está entre 0,1 a 0,2 dB. Después, cada vez que insertamos un empalme mecánico, pues vamos a tener una pérdida de 0,5 dB. Y cada vez que vamos a insertar algún tipo de conectorización, podemos tener una pérdida entre 0,3 a 0,5 dB como máximo. Después vamos a tener todo lo que son las atenuaciones por la inserción de un divisor óptico. Si es un divisor óptico de 1 a 2, pues vamos a tener una pérdida de 3 dB. Si es un divisor óptico de 1 a 4, una pérdida de 6 dB. Y así sucesivamente, tal como lo ven en la tabla. Normalmente los divisores ópticos más comunes, más usados, son de 1 a 2 a 1 a 16.
uno a 32, uno a 64 o uno a 128 en tecnología GPON no son tan usados. Bien, si nosotros queremos hacer un cálculo de mi presupuesto óptico, teniendo en cuenta que ya sabemos cuáles son las potencias de transmisión según la clase y la sensibilidad de recepción según la clase, entonces cuando yo voy a hacer mi diseño de mi red pasiva, entonces yo debo tener en cuenta cuál va a ser la atenuación con la que yo voy a llegar a los usuarios finales. Primero, teóricamente, para poder llevarlo a la práctica y que no vaya a tener inconvenientes con los temas de potencia. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es la atenuación total que va a haber desde mi VLT hasta mis usuarios? Entonces, básicamente va a ser la suma de los niveles de splitting que yo voy a utilizar. A esto le adicionamos pues todo lo que sería la distancia que se está recorriendo y en esa distancia pues le vamos a multiplicar el factor de pérdida. Eh, Le adicionamos también todo lo que serían la cantidad de empalmes que van a haber dentro de la red y la cantidad de conectorizaciones que van a haber dentro de la red. Si sumamos todos estos factores, pues voy a tener cuál va a ser la atenuación total y cuál va a ser la atenuación que yo voy a tener al momento de conectarme con el usuario final. Algunas consideraciones que yo debo tener es que no debo escatimar en los recursos al momento de desarrollar una red pasiva, ¿cierto? Debo, pues, cumplir con todos los elementos y todos los estándares que se necesitan, así como en el cableado estructurado se requiere una estructura, la tecnología GPON también requerimos una estructura para que podamos cumplir con todos los protocolos y con el servicio que se le va a entregar al usuario. Tenemos que establecer metodologías de instalación y certificación. Para ello, tenemos instrumentales adecuados para realizar, por ejemplo, todo lo que es la parte de certificaciones, como un elemento que se llama OTDR. Un OTDR básicamente es un elemento que se encarga de realizar mediciones dentro de la fibra óptica para determinar cuál va a ser la pérdida después de que ella ha sido instalada, ¿cierto? Y también es muy importante prever variaciones en el comportamiento de todas las piezas ópticas a lo largo del tiempo, ¿cierto? Que pues algunas de ellas podrían empezar a fallar, de pronto un conector puede quedar sucio o puede empezar a perder su pureza. Entonces, siempre hay que prever este tipo de que estos componentes pueden fallar. Sobre las reflexiones, es muy importante que nosotros podamos evidenciar en dónde están los puntos críticos para proceder a su respectiva reparación, ¿cierto? También, como les decía, es muy importante que nosotros miremos tanto de la potencia ascendente como la potencia descendente. Ambos factores son iguales de importantes porque la comunicación es bidireccional, no basta solamente con hacer la medición en donde el usuario final. Muy bien, después de haber hablado un poco acerca de la tecnología y la generalidad de FTTH, entonces procedo a mencionarles sobre algunos de los productos que podrán encontrar con nosotros, ¿cierto? La idea es ofrecer un portafolio totalmente completo, totalmente amplio. Entonces con nosotros podrán encontrar desde todo lo que son cables troncales, cables principales como los cables de tipo ADSS o ASU, pasando por todo lo que son las cajas, cierres de empalme, mufras, demás, y todo lo que son cables para redes secundarias y todo lo que son elementos para conexión de usuario final. Dentro de los elementos principales, los que normalmente van dentro del NOC o la cabecera del usuario, tenemos todo lo que son los ODFs. Entonces tenemos ODFs desde 12 puertos en adelante, tanto en conectores SC-APC como en el SPC. Y también tenemos pues dos diseños, un diseño que es con el frente totalmente abierto y otro que tiene un frente en acrílico. Eh, También tenemos desde 12 puertos, como les mencionaba, hasta los 144 puertos, que ya son ODFs que van a ocupar más de una unidad de rack. Cuentan pues con todo lo que son los puntos de sujeción para rack, son totalmente deslizables y vienen totalmente completos con sus accesorios, que serían los enfrentadores, los pigtails, las bandejas y los elementos de sujeción.
También tenemos todo lo que es la fibra óptica, la fibra DSS. Eh, la fibra óptica la pueden encontrar desde los 12 a los 144 hilos y podemos encontrarlo en varias opciones de vano. Pueden ser desde spam 80, 100, 120, 200 o si tienen algún tipo de proyecto en donde requieran un spam que sea muchísimo mayor, pues no lo pueden hacer saber. La fibra óptica DSS es utilizada principalmente para todo lo que son redes troncales y cuenta con una vida útil de 25 años. También tenemos todo lo que es el cable de tubo único, o también lo conocemos como cable ASU o mini ADSS. Básicamente es un cable que tiene menores componentes que la fibra ADSS, a pesar de que cumple la misma funcionalidad, que es ser autosoportada y totalmente dieléctrica, pero es muchísimo más compacta, más ligera, más fácil de transportar, ideal pues para todo lo que son redes secundarias. Esta la podemos encontrar en presentaciones de 6, 12 y máximo 24 hilos. Y la podemos encontrar normalmente en span 80, 100 y 120. También tenemos todo lo que es el cable de tipo drop. Dentro del cable de tipo drop es el que se utiliza pues ya para todo lo que son conexiones de última milla para el usuario final. Lo podemos encontrar en presentaciones de 1, 2, 4 y hasta 6 hilos. Y el tipo de hilo que nosotros utilizamos es un hilo que es 657A2. Dentro del estándar G657A2, básicamente lo que nos permite es tener un mayor radio de curvatura y casi que nosotros podemos eh, hacer un ángulo hasta de 90 grados. Normalmente esto al momento de ingresar a la casa del usuario, en donde vamos a tener que pasar por esquinas, doblar el drop y demás. Entonces, nosotros lo utilizamos con este tipo de hilo para que no haya mayores problemas en cuanto al tema de caídas de potencia dentro del usuario final y en la parte de última milla, que es bastante importante. Este tipo de cable pues viene con una cubierta LSZH, que significa que es baja en emisiones de halógeno y que es inífuga. Eh, y la podrán encontrar en dos presentaciones, que es con mensajero. Este mensajero puede ser tanto de acero o Kevlar. La diferencia es que el que tiene el portante o el mensajero en Kevlar es un producto que es 100% dieléctrico. También tenemos todo lo que son elementos de cierre de empalme, mufas o muflas, también son conocidas así. Estas muflas básicamente tienen grado de protección IP68, lo cual indica que son resistentes a rayos ultravioleta, humedad, golpes, protección contra el polvo. Me permiten todo lo que es hacer la parte de sangría y vienen con presurización y puesta a tierra. También tenemos todo lo que son las cajas de distribución para usuario final, que son las cajas NAP. Este tipo de caja NAP es una caja NAP de 1 a 8 usuarios. Es bastante compacta, ya viene con el splitter y con los adaptadores de tipo SCA-PC y con grado de protección IP65. También tenemos este tipo de cajas, que son cajas ya para conectorizaciones de 1 a 16 usuarios como máximo. Esta la pueden encontrar en tres presentaciones, que es totalmente vacía, con un splitter 1x8 y totalmente full, que es con el splitter 1x16. Esta caja tiene también grado de protección IP65, viene con protección a los rayos ultravioleta y material anti-envejecimiento. También tenemos otro tipo de cajas que es una solución llamada solución Preconnect. La solución Preconnect básicamente lo que su objetivo es realizar el armado y la conexión de la caja a nivel interno una sola vez y después la caja se cierra y se empotra bien sea en la pared o poste en donde se vaya a utilizar y todas las conectorizaciones hacia los usuarios finales se van a hacer de manera externa por los puertos que se encuentran en la parte inferior de la caja, lo cual me va a traer ciertos beneficios. El primero es que no voy a tener que estar abriendo y cerrando la caja cada vez que vaya a hacer una instalación. Esto me va a disminuir bastante todo lo que son los tiempos al momento de realizar instalaciones y también me va a reducir
los puntos de falla que yo vaya a tener, ya que no voy a tener tanta manipulación sobre los demás clientes que ya se encuentren operando dentro de la caja. También tenemos todo lo que son soluciones EasyConnect, básicamente entre la solución PreConnect y la solución EasyConnect. La diferencia es el tipo de conector que se va a utilizar. ¿Sí? En el mercado pues existen ya varios tipos de conectores, entonces digamos que eso también podríamos entrar a ver. De pronto algunos clientes ya tienen una red con un tipo de conector que es estándar, entonces digamos que lo podríamos llegar a revisar. También tenemos todo lo que son rosetas para reparaciones de cable drop, para rosetas de un puerto para exteriores. Y la roseta para interior, que son las rosetas que normalmente utilizamos dentro de las conectorizaciones para usuario final. También tenemos todo lo que son los conectores mecánicos y los acopladores. Dentro de los conectores mecánicos tenemos de dos tipos, uno que es el tipo clip y otro que es el de tipo rosca. ¿Sí? Son fáciles de ensamblar, reutilizables hasta 5 veces y vienen con una férula que es totalmente pretratada. Y por último, también tenemos algunos productos que son para soluciones FTTB. Entonces, dentro de ellos tenemos todo lo que es la fibra tipo Racer, que es una fibra que es muchísimo más ligera, es armada, eh, es antirroedores y es totalmente dieléctrica. Viene con una cubierta con LSZH y de alta resistencia. Y la podemos encontrar tanto en fibra monomodo como en multimodo. Y para todo lo que son conectorizaciones para usuarios finales, tenemos esta caja NAP, que es una caja NAP ideal para todo lo que son conectorizaciones en espacios bastante reducidos y pues está diseñada exclusivamente para lo que son soluciones en interiores. Viene ya totalmente completa con adaptadores y un splitter 1x8. Bueno, por el momento estos eran, digamos, todos los productos y toda la información que yo les quería brindar con respecto a las soluciones FTTH. Como bien les decía, todo ese tipo de soluciones ya las pueden encontrar con nuestros amigos de Digicorp. No son todos los productos los que estaban dentro de las diapositivas. Sé que es una línea muchísimo más grande. Si ustedes tienen dudas, consultas o algún tipo de producto que estén requiriendo, por favor, nos lo hacen saber. Eh, digamos que la lista es bastante amplia, bastante grande y no podía incluir todos los productos, pero estos son, digamos, como los más representativos y los que más hacen referencia a todo lo que son soluciones FTTH. No sé si ahora sí tengan algún tipo de dudas, consultas que nos quieran hacer, lo pueden hacer a través del chat o pueden abrir sus micrófonos. Recuerden que nuestra solución con respecto a todo lo que es FTTH, a todo lo que es cableado estructurado y todo lo que son soluciones de infraestructura, lo podrían encontrar con Digico. Veo que hay una mano levantada. No sé si me pueden de pronto ayudar, si hay que activar los micrófonos para que los Hola, puedan... hola, buenos Hola, días. hola. ¿Me ¿Se me escucha? escuchas? Sí, así es. Ok. Una consulta. Cuando hacemos la distribución del download y el upload, me dice que es 2.5 y 1.25, la descarga y la subida, ¿no? Sí, señor, No. en Ok, términos de capacidad. correcto. Si en caso yo necesito, por ejemplo, también comentaste que tendríamos, el primer splitter sería 8 y el segundo 16, ¿cierto? Que es lo recomendable, ¿no? Porque puede variar hasta 64, más o menos. Ujú. Sí, Si correcto. es que yo hago una distribución, por ejemplo, si yo pongo 2.5 serían 2500 megas, yo en el primer splitter lo que yo me llegaría sería entre 8, sería 312.5, ¿no? Porque lo divido entre los 2500 entre 8, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, como también le mencioné, dentro de la tecnología GPON, digamos que ellos tienen u- todo lo que es la calidad de servicio. Ahora bien, hay un concepto que nosotros debemos entender y es que dentro de la tecnología GPON
dentro de su configuración, pues como le decía, se requiere un conocimiento medio. La tecnología GPON trabaja con un método de encapsulamiento que es el GEM. Dentro del GEM, pues hay información que se va a almacenar, que son los TCONs, los GEMPORTs, etc. Entonces, eh, nosotros podemos asignarle un rango mínimo y máximo a un cliente. De hecho, tenemos varios tipos. Si mal no recuerdo, son 5 tipos. Uno que es asignarle una banda fija a un cliente, otro que es asignarle una banda asegurada, una banda máxima, otro que es una banda mínima, una banda asegurada, una banda máxima y otro que es una banda máxima. Esos son los 3 tipos de configuraciones que yo puedo hacerle o asignarle a un cliente. Lo que normalmente se hace y la manera más efectiva es asignarle a un cliente un ancho de banda mínimo garantizado. La media mundial es 1.5 gigas, 1.5 megas. ¿Sí? Eso quiere decir que es lo que normalmente un cliente consume de ancho de banda real, 1.5 megas. Y de ahí en adelante, tú puedes empezar a jugar con el resto de ancho de banda que vas a utilizar para que ese ancho de banda esté disponible para los demás clientes. Entonces, en realidad, eso es con lo que tú debes jugar, con el ancho de banda mínimo garantizado. Como te decía, la media mundial es 1.5 megas, pero entre tú más alto tomes ese rango, pues tu calidad, tu servicio va a ser muchísimo mejor porque va a ser el ancho de banda real que le vas a entregar al cliente. No sé si me logras comprender o quieres Claro, que... claro, lo que tú me comentas es que tendría que, por cada ONU, tendría que asignarle recomendable 1.5 por cada usuario, ¿no? 1.5 megas. Y distribuido, Correcto. digamos que tengo 64 ONUs, más o menos multiplicaría 64 por 1.5, sería mi total de carga que tengo en todo ese puerto del GPON, que sería más o menos 96 megas, ¿no? Exacto. Y de ahí en adelante, el resto de ancho de banda tú lo vas a utilizar para asignarle los máximos, los picos máximos, y que es el ancho de banda de reuso, que se llamaría así. Ok, entonces, y cuando yo le doy a un cliente, digamos que le asigno, yo quiero tener un cliente de 50 megas, 100 megas, 150 megas, ¿cómo lo podría hacer ahí? ¿O me permite distribuir el OLT? Claro, precisamente es lo que te digo. Tienes que darle al cliente en la OLT lo que te lo permite hacer, un mínimo garantizado y un máximo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que el mínimo garantizado que yo le voy a entregar son 5 megas al cliente y el máximo garantizado que yo le voy a entregar son 20, por ejemplo. Eso quiere decir que cuando la red se encuentre totalmente saturada, mi cliente va a tener sus 5 megas, que es lo que le estoy garantizando. Pero si la red se encuentra totalmente libre y totalmente disponible, pues él va a poder llegar hasta las 20 sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, dentro de la OLT me permite realizar las configuraciones para trabajar el mínimo, el máximo, el asegurado y él tiene, digamos, varios tipos de configuraciones que puedo hacer, tanto para el tema de carga como para el tema de descarga. Ah, ok. Otra consulta, ¿y tienen certificaciones ustedes para poder configurar los equipos? En Cursos este o cursos. momento, estamos trabajando con Digicorp para lanzar próximamente todo lo que serían certificaciones. Ok, gracias. Con todo gusto. No sé si tengan alguna otra consulta. Una consulta adicional. ¿Ya Claro. tienen equipos 10 GPO todavía? Bueno, en este momento nosotros con Digicorp estamos iniciando con todo lo que son la solución en cuanto a la parte pasiva. ¿Sí? Entonces, como viste en las diapositivas, puedes encontrar todo lo que es la parte de fibra, cajas y demás. En cuanto a soluciones activas, en este momento pues todavía no las estamos trayendo. Las soluciones activas, entiendo también que Digicorp tiene pues es representante de varias marcas, entonces es posible que con alguna de ellas actualmente ya encuentres equipos en tecnologías Tenjibon. Muchas gracias.
Con todo gusto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna consulta, nos la puede hacer por el chat o pueden también abrir su micrófono como lo acaba de hacer el caballero y nos pueden hacer saber todas las consultas que tengan. Bueno, creo que no hay más consultas, ¿no? Espera, activar sus micrófonos. Los que tengan alguna duda, pero me parece que no. Así que bueno, pues Cristian, ¿alguna recomendación adicional? Tu correo para que también te puedan escribir quizá alguna consulta a nuestros clientes. Claro que sí, mi correo es cmalaver@glctech.com. Allí me pueden escribir si tienen algún tipo de consulta o lo pueden hacer pues directamente a través de Digicorp. Nosotros pues estamos en comunicación constante y digamos que a través de ellos pueden hacernos saber cualquier otro tipo de consultas que tengan respecto a los productos. Si tienen algún proyecto en específico y necesitan algún tipo de producto, por favor nos lo hacen saber y con muchísimo gusto pues nosotros les hacemos la cotización. También pues hacerles saber que los productos de GLC en cuanto al tema de todo lo que es fibra óptica pues es bastante representativa en todo lo que es Latinoamérica. Son productos de altísimo estándar, excelente calidad. Entonces, pues totalmente invitadísimos. Ya estamos prácticamente próximos a tener ya la disponibilidad de los productos en pocos días. Entonces, los invito a que prueben, por ejemplo, nuestros cables ADSS, nuestro cable de tipo Drop y podrán notar una gran diferencia dentro de sus redes. Eso sería todo. No sé si habría algo más que mencionar o que resaltar. Muy bien, Cristian, gracias por conectarte. Gracias a todos también igual por asistir aquí a nuestro webinar. Y bueno, queden atentos a nuestras redes sociales, que tenemos muchas más promociones con GLC, también más webinars y talleres que se están viniendo. Gracias por todo y Así síganos es. en nuestras redes. Gracias. Gracias.